¿te has preguntado si el alma de un ser querido estuvo presente en su propio funeral? En la época victoriana, la muerte tenía un significado diferente. Descubre la verdad. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en esto, tu propio funeral. La gente llora, susurra recuerdos, te despiden con flores y palabras. Pero ¿y si, en medio de ese mar de tristeza, sintieras una presencia familiar? Una sensación de que alguien, o algo, estaba allí, contigo, en tu último adiós. ¿Sería tu alma, observando desde un plano diferente? ¿Un eco de tu ser, aún ligado a este mundo? Es un pensamiento escalofriante, ¿verdad? Muchos relatos hablan de apariciones en funerales, de sensaciones inexplicables, de una presencia que los asistentes perciben pero no pueden explicar. A veces, es descrito como un sentimiento de paz, otras como una opresión inexplicable. ¿Es solo la mente jugando trucos, el dolor buscando una explicación en lo sobrenatural, o hay algo más? La idea de tu propia alma presenciando tu funeral. Es una imagen poderosa, llena de misterio. ¿Qué vería? ¿Qué sentiría? ¿Se arrepentiría de algo? ¿O simplemente observaría, serena, el final de su viaje terrenal? Es un enigma que ha intrigado a la humanidad por siglos, un misterio que se teje en la tela misma de la muerte y la vida después de la muerte. Piensa en el alma, tú. ¿Qué es? A lo largo de la historia, se ha concebido de mil maneras. Para los antiguos griegos, era el aliento de vida, el principio que animaba el cuerpo. En la Edad Media, se la veía como una chispa divina, inmortal, capaz de ascender al cielo o condenarse al infierno. Imagina esas representaciones, esas visiones de un ser etéreo, flotando, esperando. Durante el Renacimiento, con el auge del humanismo, la concepción del alma se volvió más introspectiva. Se empezó a ver como la esencia misma del ser humano, su conciencia, su capacidad de razonar, amar y sentir. La pintura de la época refleja esa idea, ¿verdad? Almas representadas como figuras llenas de humanidad, no solo entidades espirituales abstractas. Ya en la era victoriana, en la que nos encontramos ahora, la ciencia y la razón comenzaban a desafiar las ideas tradicionales. El alma, para algunos, se convirtió en un concepto más ambiguo, ligado a la psicología, a la identidad personal, a la inmortalidad del espíritu. Pero la creencia en ella seguía arraigada en el corazón de muchas personas, aunque se expresara de forma más sutil, más personal. Pero, ¿qué pasa cuando la muerte se viste de misterio? Imagina, tú, las primeras historias que se contaban alrededor del fuego, en las frías noches victorianas. Hablaban de muertes inexplicables, de personas que fallecían sin razón aparente, sus rostros congelados en una expresión de terror silencioso. Murmullos de un frío que calaba hasta los huesos, de sombras que se movían en las esquinas de las habitaciones, presagiando la llegada de la parca. ¿Eran solo supersticiones, o había algo más? Y entonces, las apariciones. Hablaban de seres queridos fallecidos, que regresaban para despedirse, sus formas etéreas y transparentes, flotando entre la realidad y lo sobrenatural. Un susurro, una caricia fría en la mejilla, un olor familiar que inundaba la habitación, pero solo por un instante, como un eco fugaz de lo que ya no estaba. Estas historias, tú, las encontrarías en los diarios personales, en cartas ocultas entre las páginas de antiguos libros, en los relatos susurrados de generación en generación. Recuerda, tú, que en la época victoriana, la muerte era una presencia constante. La alta mortalidad infantil, las epidemias, la falta de avances médicos. La línea entre la vida y la muerte se sentía más fina, más permeable. En ese contexto, las historias de muertes misteriosas y apariciones no eran simples cuentos de viejas, sino intentos de dar sentido a un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina, dejando tras de sí un velo de enigma y preguntas sin respuesta. Entonces, ¿qué hay de esas historias que hablan de objetos moviéndose solos durante un funeral?
Un crucifijo girando inexplicablemente, un velo que cae sin una brisa, un susurro en el silencio. ¿Alucinaciones colectivas producto del dolor y la tensión? ¿O quizás, una presencia más tangible? Se dice que algunos han visto figuras espectrales, familiares fallecidos que parecen asistir a su propio entierro, una última mirada, un adiós silencioso. Son reflejos de la memoria, trucos de la luz o visitas de un plano diferente. Tú, ¿qué te has adentrado en estas historias? ¿Qué piensas? La música fúnebre, tan melancólica y evocadora, a veces parece cobrar vida propia. Notas que parecen susurrar nombres, melodías que se distorsionan, instrumentos que suenan sin que nadie los toque. ¿Simple coincidencia o una manifestación energética relacionada con el espíritu del difunto? Reflexiona sobre ello. Pero vamos más allá de los objetos. ¿Qué dicen los registros históricos sobre la presencia de seres queridos en sus propios funerales? Hay relatos escalofriantes de figuras sombrías observando desde las sombras de las iglesias victorianas, figuras que algunos juraron reconocer como el difunto. Un velo blanco que se mueve sin viento, un susurro cercano a tu oído. ¿Simplemente producto de la imaginación afligida o algo más? En las cartas de la época encuentras descripciones inquietantes. Una mujer describe cómo vio a su esposo sentado en su propia silla durante el velatorio, su rostro pálido y sereno como si estuviera dormido. Otros testimonios hablan de sentir una presencia fría, un toque fantasmal en la mano, o una sensación de que alguien te observa fijamente durante la ceremonia fúnebre. ¿Coincidencia o evidencia de una realidad más allá de lo comprensible? Recuerda, muchos de estos testimonios provienen de personas de diferentes clases sociales, desde aristócratas hasta campesinos. La creencia en el más allá era mucho más arraigada en la época victoriana que en la actualidad. Esto no invalida los testimonios, sino que nos invita a considerar el contexto cultural en el que se produjeron. ¿Podrían las emociones intensas, el duelo y la creencia preexistente en espíritus, haber influido en estas percepciones? Sin embargo, la persistencia de estos relatos a través del tiempo nos plantea una pregunta fascinante. Imagina, por un momento, la época victoriana. Tú, rodeado de una sociedad profundamente religiosa, donde la creencia en el alma inmortal era tan sólida como las piedras de las catedrales góticas. La muerte no era el fin, sino una transición, un paso hacia el más allá, un misterio lleno de esperanza y temor a partes iguales. Para muchos, el alma, esa esencia intangible, continuaba su viaje, observando a sus seres queridos desde algún lugar invisible, un espectro silencioso testigo de la vida que dejaba atrás. La idea del alma vagando tras la muerte era común. No se concebía la desaparición completa del ser querido. Se creía que su esencia, su alma, permanecía unida a la tierra, especialmente a los lugares y personas que más amaba. Se decía que podía manifestarse de diversas formas, un susurro en el viento, un leve perfume familiar, una sensación de presencia inexplicable. Para muchos, estas manifestaciones eran pruebas irrefutables de la supervivencia del alma. El más allá, ese territorio desconocido, era objeto de fascinación y temor. Se hablaba de un juicio final, de un cielo y un infierno, de recompensas y castigos eternos. Esta creencia moldeaba la vida de las personas, influyendo en sus acciones y decisiones. La posibilidad de reencontrarse con los seres queridos en el más allá era un potente consuelo ante el dolor de la pérdida, una luz de esperanza en la oscuridad de la muerte. Así, la presencia de un alma en su propio funeral no era algo inaudito, sino una posibilidad que se ajustaba a la cosmovisión de la época. Piensa en las historias que se contaban alrededor del fuego, historias de familiares fallecidos que reaparecían en sus propios funerales, velados en sombras, una figura borrosa en la esquina de la capilla. Se decía que era el alma, inquieta, buscando consuelo o quizás, un último adiós. ¿Una simple alucinación colectiva nacida del dolor? ¿O algo más profundo, una conexión con el más allá que la ciencia aún no comprende? En la Inglaterra victoriana abundaban los relatos de estos fenómenos.
Un caballero, conocido por su carácter jovial, apareció en su propio funeral, según contaron algunos asistentes, con una expresión de serena aceptación. Otros, en cambio, relataban apariciones más inquietantes, figuras sombrías que parecían susurrar al oído de los presentes, llenando el aire de un frío escalofriante. Algunos atribuían estas apariciones a la sugestión, al peso del duelo y la fatiga. ¿Pero qué hay de los testimonios coincidentes? ¿Qué hay de las descripciones detalladas, las mismas características que los presentes aseguraban ver en esas figuras etéreas? La pregunta persiste, ¿mera coincidencia o un vistazo fugaz a una realidad más allá de nuestra comprensión? Imagina, por un momento, la profunda tristeza que te invadiría tras la pérdida de alguien amado. Ese vacío, esa ausencia que se siente en cada rincón de tu vida. En la época victoriana, donde la muerte era una constante, la fe en el más allá era un consuelo, una esperanza en la posibilidad de reencuentro. Y si, en medio de ese dolor inmenso, pudiera sentir la presencia sutil de su alma, una última despedida silenciosa en su propio funeral. Esa posibilidad, esa tenue sensación de que tu ser querido está cerca, aunque solo sea en espíritu, podría ser un bálsamo para el dolor. Un último abrazo invisible, una caricia etérea en tu alma desgarrada. La idea de que su esencia permanece, que su amor trasciende la muerte física, puede ser un consuelo inmenso en esos momentos de profunda aflicción. Piensa en la fuerza que te daría esa certeza. Pero también es importante considerar el impacto emocional opuesto. La posibilidad de una visita espectral podría intensificar el dolor, avivar la nostalgia y dificultar el proceso de duelo. Para algunos, la visión, real o imaginada, de un ser querido en su funeral podría ser una carga demasiado pesada, un recordatorio constante de la pérdida. La línea entre consuelo y sufrimiento es muy fina en estos casos. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? En la época victoriana, la investigación científica aún estaba en sus inicios, pero ya se planteaban interrogantes sobre la naturaleza de la conciencia. Algunos científicos, fascinados por el misterio de la vida y la muerte, comenzaron a explorar la posibilidad de que la conciencia pudiera persistir más allá de la muerte física. Piensa en los experimentos con hipnosis, tan populares en esa época, que buscaban explorar los límites de la mente humana, ¿podrían revelar algo sobre la vida después de la muerte? Aunque no existían las herramientas tecnológicas actuales, algunos investigadores se centraron en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, recopilando testimonios de personas que habían estado clínicamente muertas y luego revivido. Estos relatos, a menudo impactantes y conmovedores, hablaban de experiencias extracorporales, encuentros con seres de luz y una sensación de paz indescriptible. ¿Podrían estos testimonios ofrecer alguna pista sobre la supervivencia de la conciencia? Recuerda que, aunque la ciencia de la época no podía ofrecer respuestas definitivas, la inquietud por comprender qué sucede después de la muerte impulsaba la búsqueda de evidencia empírica. Las limitaciones tecnológicas no impidieron que se plantearan preguntas fundamentales sobre la conciencia, la vida y la muerte, preguntas que siguen resonando en la actualidad. La curiosidad humana, incluso en la época victoriana, buscaba desentrañar los misterios más profundos de la existencia. Recuerda que en la época victoriana, la muerte era una presencia constante. Los sueños y las visiones, a menudo vívidos y perturbadores, se interpretaban como mensajes del más allá. Si soñabas con tu ser querido fallecido, ¿qué significaba? Para muchos, era una señal de que su espíritu aún estaba cerca, quizás buscando consuelo o transmitiendo un mensaje final. Las visiones, por otro lado, se consideraban aún más reveladoras, una forma directa de comunicación con el mundo espiritual. Se prestaba mucha atención a los detalles. ¿Era la visión nítida o borrosa? ¿Era la expresión del difunto serena o angustiada? Cada elemento se analizaba cuidadosamente, buscando pistas sobre el estado del alma del fallecido y su posible mensaje. Los libros de interpretación onírica eran populares, aunque sus interpretaciones a menudo eran subjetivas y dependían de las creencias personales de cada individuo. Para ti,
¿Qué representaba un sueño o una visión con alguien que ya no está? Quizás un simple recuerdo, un anhelo de su presencia, o una señal más profunda sobre el significado de la vida y la muerte. En la época victoriana, la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos era difusa, y la interpretación de estos fenómenos era una búsqueda constante de significado y consuelo ante la pérdida. Tu fe, en esa época, era tu ancla en la tormenta de la muerte. Si eras devoto, el consuelo provenía de la certeza de una vida después de la muerte, un reencuentro con seres queridos en un paraíso celestial. Las oraciones, los rituales y la presencia constante de la iglesia ofrecían un escudo contra el terror de lo desconocido. La muerte era una transición, no un fin, y la espiritualidad te guiaba en ese pasaje. Pero ¿qué pasaba si la fe flaqueaba? La duda, ese enemigo silencioso, podía corroer la esperanza y dejarte a merced del miedo. En ese vacío espiritual, la visión de tu ser querido en su propio funeral podía adquirir un significado más ominoso, un presagio de tu propia mortalidad, una señal de que la vida después de la muerte no era tan segura como creías. La incertidumbre se apoderaba de ti. Para muchos, la espiritualidad no era solo una cuestión de fe, sino una práctica diaria. La lectura de la Biblia, la asistencia a servicios religiosos, la participación en grupos de oración, todo esto servía para fortalecer el espíritu y mitigar el dolor. Era una manera de encontrar sentido a la muerte y de mantener viva la memoria de los seres queridos que habían partido. Incluso en el dolor más profundo, la esperanza religiosa ofrecía un consuelo inmenso. Pero, ¿qué pasa con las experiencias cercanas a la muerte? Esas historias increíbles que cuentan de un túnel de luz, reencuentros con seres queridos fallecidos. ¿Podrían ser estas experiencias una pista, una pequeña grieta en el velo que separa los mundos, un indicio de que el alma de tu ser querido, de alguna manera, estuvo presente en su propio funeral? Muchos testimonios describen sensaciones de paz, una intensa conexión con algo más grande que ellos mismos, incluso la sensación de flotar fuera de su cuerpo. Imaginemos por un momento que tu ser querido, en el instante de su muerte, experimentó una SM, ¿podría haberte visto a ti, en el funeral, desde esa perspectiva trascendental? La ciencia aún no puede explicar completamente las SM, pero su existencia misma nos plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de que la muerte no sea el fin definitivo. Quizás, en esos momentos límite, la conexión entre los mundos se hace más tenue, más permeable, permitiendo un fugaz encuentro entre los vivos y los que ya no están. Piensa en la época victoriana, tú. Una época marcada por una profunda religiosidad, donde la muerte era una presencia constante. Las familias numerosas veían partir a sus miembros con frecuencia, y la fe ofrecía consuelo, pintando un más allá celestial, un reencuentro con seres queridos en un paraíso eterno. ¿Cómo crees que esa visión influyó en la forma en que se entendían las experiencias cercanas a la muerte? ¿Se interpretaban como una confirmación de esa promesa celestial, una prueba tangible de la vida después de la muerte? Ahora, imagina un contraste. En culturas con diferentes creencias, la concepción del más allá varía enormemente. Algunas culturas ven la muerte como una transición a otro plano, un viaje a un mundo de ancestros, mientras otras la perciben como un fin definitivo, un simple desvanecimiento. ¿Cómo impactaría esta diversidad cultural en la interpretación de una SM? ¿Sería la experiencia moldeada por las creencias preexistentes, por el lente cultural a través del cual se observa la realidad? La cultura no solo influye en cómo interpretamos el más allá, sino también en cómo hablamos de él. En la era victoriana, la muerte se representaba con frecuencia a través de imágenes específicas, ángeles, alas, luz divina. Pero otras culturas emplean simbolismos distintos, y esto se refleja en la manera en que se cuentan y se interpretan las experiencias cercanas a la muerte. ¿Crees que la forma en que se narra la experiencia condiciona la percepción de la misma? ¿Es posible que la cultura influya en la propia experiencia? Imagina el velatorio victoriano, tú. El cuerpo yace inerte, rodeado de flores fúnebres. Pero,
¿Qué pasaba con el alma? La creencia en su permanencia, incluso tras la muerte física, permeaba cada ritual. La disposición del cuerpo, los rezos, las canciones fúnebres, todo estaba cargado de simbolismo, una manera de honrar al difunto y facilitar su tránsito al más allá. Para muchas familias, era una manera de mantener una conexión con su ser querido. El velatorio mismo se convertía en un espacio sagrado, un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La presencia del alma del difunto se sentía en el silencio, en la tristeza contenida de los familiares, en la atmósfera cargada de emociones. Algunos incluso creían percibir sus susurros, un último adiós a través de un viento sutil o un sonido misterioso. Se intentaba mantener una conexión con el difunto, una conexión espiritual que iba más allá de lo físico. El funeral, con sus ritos y oraciones, no era solo un acto de despedida, sino también un intento de guiar el alma hacia su destino final. Las plegarias, los cantos, incluso la misma procesión fúnebre, eran acciones que buscaban asegurar un paso tranquilo hacia la otra vida. El duelo, lejos de ser un simple lamento, era una participación activa en la transición espiritual del fallecido. ¿Creías tú que el alma seguía presente? Piensa en esas historias, tú, de figuras etéreas, casi transparentes, vistas en los velorios victorianos. ¿Un simple juego de luces y sombras? Quizás. Pero para muchos, eran manifestaciones del alma del difunto, intentando despedirse, buscando consuelo o incluso, una señal. Un susurro en el silencio, una sombra que se mueve, un rostro familiar entre la multitud de dolientes. Cada aparición cargada de un significado profundo, ligado a la creencia en la inmortalidad del alma. A veces, se decía que la aparición del alma era un buen augurio, una prueba de que el difunto había encontrado la paz. Otras veces, sin embargo, se interpretaba como una advertencia, un mensaje de ultratumba o una señal de que algo estaba mal. La forma en que el alma se manifestaba, su expresión, incluso el lugar donde aparecía, todo tenía un significado simbólico, interpretado por los presentes con un cuidadoso análisis de las circunstancias. Un velo que se mueve sin viento en una habitación cerrada, una canción que se escucha en la penumbra, un objeto que se mueve solo. Pequeños detalles que, para quienes creían en la persistencia del alma, se convertían en pruebas irrefutables de su presencia. Estos fenómenos, aunque inexplicables desde una perspectiva científica, eran interpretados dentro del contexto cultural y religioso de la época victoriana, donde la línea entre el mundo terrenal y el espiritual era mucho más difusa. Recuerda ese vacío, esa sensación de incompletud que te dejó la pérdida. Es normal sentirte perdido, desorientado, como si una parte de ti mismo se hubiera ido con ellos. El dolor es un proceso, no una línea recta. Habrá días buenos y días malos, momentos de claridad y otros de profunda oscuridad. No te juzgues por la intensidad de tus emociones, simplemente permítete sentir. La aceptación no significa olvidar. Significa integrar la pérdida en tu vida, encontrar un nuevo equilibrio. Es un viaje largo y complejo, un proceso de adaptación a una realidad cambiada. No te apresures, no te exijas superar el dolor de inmediato. Cada persona lleva su propio ritmo, y está bien si el tuyo es más lento que el de los demás. Busca apoyo en tus seres queridos, en amigos y familiares que te quieran y comprendan. Compartir tu dolor puede aliviar la carga, hacerte sentir menos solo en este camino. No dudes en pedir ayuda si la necesitas, ya sea a través de terapia, grupos de apoyo o simplemente hablando con alguien de confianza. Recuerda que no estás solo en esto. Con el tiempo, el dolor agudo se irá atenuando, aunque la memoria de tu ser querido perdurará. Aprenderás a vivir con la pérdida, a integrar este capítulo doloroso en la historia de tu vida. Encontrarás nuevas maneras de honrar su memoria, de mantener su legado vivo en tu corazón. Recuerda que la vida continúa, aunque haya cambiado para siempre. Recuerda ese vacío, ¿verdad? La ciencia te diría que es la ausencia física de tu ser querido, una respuesta natural del cerebro ante la pérdida.
Habla de neurotransmisores, de procesos químicos que explican la tristeza, la confusión. Pero, ¿qué pasa con esa sensación de presencia, de que aún están cerca? ¿Qué dice la ciencia sobre eso? La espiritualidad, por otro lado, te ofrece una respuesta diferente. Habla de un alma, de una energía que persiste más allá de la muerte física. De una conexión invisible, un vínculo que trasciende lo material. Para muchos, sentir la presencia de un ser querido fallecido es una prueba irrefutable de esta conexión espiritual, una experiencia profundamente personal e innegable. Entonces, ¿quién tiene razón? Quizás no se trata de una batalla entre ciencia y espiritualidad, sino de dos perspectivas complementarias. La ciencia puede explicar la reacción química de tu cuerpo ante el dolor, pero no puede medir la profundidad de tu conexión emocional, ni la fuerza de tu fe. Tu experiencia personal es lo que realmente importa. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? Tú mismo podrías haber escuchado historias de personas que aseguran sentir la presencia de un ser querido fallecido durante su funeral. Un susurro en el viento, una sensación de calor inexplicable, una flor que cae del cielo, cosas que no encuentran explicación lógica, pero que provocan un escalofrío de reconocimiento. ¿Simple coincidencia o algo más profundo? Piensa en esa abuela que jura haber visto a su nieto fallecido sentado en la primera fila del funeral, sonriendo levemente. O en ese padre que sintió una caricia suave en su hombro justo cuando pronunciaba sus últimas palabras de despedida. Son experiencias personales, imposibles de verificar científicamente, pero que dejan una huella imborrable en la memoria y el corazón de quienes las viven. Estas presencias, aunque subjetivas, son reales para quienes las experimentan. No se trata de alucinaciones en el sentido clínico, sino de sensaciones profundas, de una conexión inexplicable que trasciende la muerte física. ¿Es la mente jugando una mala pasada? Tal vez. Pero también es posible que haya algo más allá de lo que la ciencia puede explicar. Piensa en esto, la atmósfera de un funeral, cargada de tristeza y expectación, puede influir poderosamente en tu estado mental. La sugestión colectiva, el pesar compartido, crean un caldo de cultivo perfecto para percibir cosas que, quizás, no estén ahí. ¿Sentiste un escalofrío, un susurro? Podría ser simplemente tu mente, preparada para experimentar algo especial. El efecto placebo es un fenómeno fascinante. Tu creencia en algo, aunque sea una ilusión, puede generar una respuesta física real. Si estás convencido de que sentirás la presencia de tu ser querido, tu cuerpo podría responder con sensaciones físicas, un cambio en la temperatura, una presión en el pecho, todo producto de tu mente, interpretando señales ambiguas. En el contexto de un funeral, donde la emotividad está a flor de piel, la sugestión juega un papel crucial. Las historias que se comparten, las expectativas creadas, pueden influir en tu percepción sensorial, haciéndote más susceptible a interpretar estímulos normales como señales sobrenaturales. ¿Fue un susurro en el viento? ¿O una simple coincidencia amplificada por tu estado emocional? Piensa en las historias que se cuentan alrededor del fuego, esas leyendas sobre seres queridos que regresan en la noche del funeral, susurrando al viento, una presencia intangible pero perceptible. ¿Un simple efecto de la tristeza? Quizás. Pero ¿qué hay de esos relatos de objetos que se mueven, de susurros inexplicables, de una sensación de frío que recorre la piel incluso en un día caluroso? Son historias que se transmiten de generación en generación, alimentando el misterio que rodea a la muerte. En la época victoriana, la creencia en el más allá era profundamente arraigada. Se hablaba de almas en pena, atrapadas entre mundos, buscando consuelo o resolución. A menudo, se creía que su presencia era más fuerte en lugares cargados de dolor, como los cementerios o durante los funerales. Se decía que estas almas podían manifestarse a través de sonidos inexplicables, objetos que se movían sin explicación o incluso apariciones fugaces. ¿Te imaginas sentir su presencia, tú?
Algunas leyendas incluso narran cómo el alma del difunto podía manifestarse para despedirse de sus seres queridos por última vez, un último adiós silencioso o una señal de paz. Otras historias, sin embargo, hablan de almas atormentadas, incapaces de encontrar descanso, condenadas a vagar eternamente, su presencia marcada por un frío glacial y una profunda tristeza. ¿Qué tipo de alma, tú crees, podría estar presente en un funeral? Piensa en la fuerza de tu mente, tú. En la noche del funeral, la tristeza, el anhelo. ¿Cómo influyen esos sentimientos tan intensos en tu percepción? Tu cerebro, inundado de emociones, puede interpretar sensaciones ambiguas como señales paranormales. Un susurro del viento, un crujido de las ramas, tu mente, buscando consuelo, los transforma en la presencia de tu ser querido. Es la visualización, la capacidad de crear imágenes mentales, la que juega un papel crucial. Recuerda ese viejo dicho, ver es creer. Pero, ¿qué pasa cuando la creencia precede a la visión? Si tú estás convencido de que sentirás la presencia de tu familiar, tu mente se predispone a encontrar evidencia que confirme esa creencia. Es un mecanismo psicológico poderoso, Tu expectativa influye en tu percepción sensorial, amplificando las señales sutiles y minimizando las contradicciones. La sugestión también juega un papel importante. Las historias que has escuchado, las leyendas que te han contado sobre apariciones en funerales, pueden influir en tu subconsciente. Estas narraciones crean expectativas, predisponiendo tu mente a interpretar las sensaciones de manera acorde a esas historias. Es como si tu cerebro estuviera buscando activamente confirmar lo que ya sabe que debe suceder, tú. Entonces, ¿qué podemos concluir? La verdad es que no hay evidencia concluyente de la presencia del alma de tu ser querido en su propio funeral. Las experiencias que la gente reporta son subjetivas, filtradas por el dolor, la pena y el deseo desesperado de una conexión final. Tu cerebro, en un estado emocional tan extremo, puede jugarte malas pasadas, creando ilusiones o interpretando estímulos ambiguos como señales de tu familiar. Recuerda que la ciencia, con sus métodos rigurosos, aún no puede explicar completamente fenómenos como este. La percepción paranormal es un campo complejo y lleno de variables difíciles de controlar. Lo que sí sabemos es que la mente humana es poderosa, capaz de generar experiencias vívidas e intensas, incluso en ausencia de una realidad objetiva. Tu interpretación de lo que viste o sentiste ese día es única y personal. Por lo tanto, aunque muchas personas afirmen haber sentido la presencia de un ser querido fallecido en su funeral, no hay pruebas científicas irrefutables que lo confirmen. Lo que sí podemos afirmar es la potencia de la memoria, del amor y del anhelo. Esos sentimientos pueden ser tan reales, tan poderosos, que llegan a confundirse con experiencias paranormales. En última instancia, la respuesta a tu pregunta depende de tu propia creencia y de tu interpretación personal de los eventos. Pero, ¿qué significa realmente sentir su presencia? Quizás no sea una manifestación literal de su alma, sino una forma en que tu mente y corazón procesan la pérdida. Es posible que esos momentos de aparente contacto sean recuerdos vívidos, emociones intensas, o incluso una sensación de consuelo que tu subconsciente te proporciona para ayudarte a lidiar con el dolor. Piensa en ello como un eco de su amor, una resonancia emocional que perdura incluso después de su partida física. No es una prueba de la inmortalidad del alma en el sentido literal, sino una poderosa afirmación del impacto duradero que tu ser querido tuvo en tu vida. Su influencia sigue presente en tus recuerdos, en tus valores, en la persona que eres. Esa presencia percibida, entonces, podría ser una forma de aceptar su ausencia, de mantener vivo su legado en tu corazón. Es un recordatorio de los lazos indestructibles que compartieron, un testimonio del amor que trascendió la muerte física. No busques una explicación científica o una prueba irrefutable, busca el significado emocional, el consuelo que te brinda en tu proceso de duelo. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre la presencia del alma después de la muerte? Déjalo en los comentarios.